Séptima lección de Mariología. Bienvenidos todos. Oremos. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la séptima lección de Mariología. Conectémonos directamente en el tercer capítulo, en la página 25. Si bien hemos reflexionado un poco sobre María en el Antiguo Testamento, pues quiero dejar el resto para que ustedes lo estudien. En primer lugar, los textos del Antiguo Testamento con sentido mariológico directo, con sentido mariológico discutido y con sentido, estos textos más bien mariológicos por acomodación. Y esto hay que señalar entonces esa radicalidad de la fe de María en la iglesia, que no diría yo por acomodación, sino que con la certeza de que es una prefigura de la Santísima Virgen María. Pues vamos a ver este cuarto elemento, ¿verdad? Los textos mariológicos por acomodación. Como les decía la vez pasada yo, el Antiguo Testamento a lo largo de su propia historia va conduciendo progresivamente a la plenitud de la revelación al pueblo de Israel, y esta revelación que culminará con la venida de Cristo. Y esta marcha progresiva de la revelación en el Antiguo Testamento se realiza no solo a través de una gradual revelación según la pedagogía divina de los misterios divinos, sino que también por la vida tanto de aquellos siervos de Dios que constituyen los pilares fundamentales del pueblo elegido. Recuerden, los patriarcas, los profetas, los reyes, todos los que gobernaron el pueblo elegido, como aquel resto también de Israel, que a pesar de la infidelidad de todo el pueblo de Israel, este resto siempre permaneció fiel a Dios. A este resto pertenecen, decíamos también la vez pasada, los Anahuín. La palabra Anahuín significa los pobres de Dios, que son el objeto de la predilección divina. Y María unifica todas estas cadenas vitales, ¿verdad? Todos los precursores, todos aquellos siervos de Dios que eran los pilares del pueblo de Israel, y también los pobres de Dios, los Anahuín. María sintetiza entonces estas dos cadenas vitales. También, más aún, en la historia del Antiguo Testamento confluye y desemboca toda esta historia en María, porque en medio de ella el pueblo de Israel engendra al Mesías, porque el Mesías es la cumbre de la entrega de Dios al pueblo elegido, ¿verdad? Entonces, esta presencia autoriza, a pesar de una cierta presencia de María de diversos eventos en el Antiguo Testamento, es una presencia no justificada por un sentido bíblico, mariológico de los textos, sino por una acomodación a través de la cual, pues decíamos, ¿verdad?, la liturgia, los padres de la iglesia, los escritores eclesiásticos, los teólogos, los mariólogos, contemplan de alguna manera en estos textos propios, llamados así perícopas. La perícopa es un pedazo de texto que tiene un sentido completo. Entonces, en estas perícopas del Antiguo Testamento, pues ya vislumbran todos estos estudiosos la figura y las mismas prerrogativas de la Santísima Virgen María.
Hay dos textos principales que menciona el documento, el capítulo 8 de los Proverbios, que habla sobre la sabiduría divina, que está adornada de autoridad, de dignidad, revela el origen, su origen, y que se establece en el mundo. Y también principalmente el Eclesiástico capítulo 24, que presenta un desarrollo diferente de los Proverbios 8. Dice que la sabiduría, cuya mansión original es en el cielo, esta sabiduría baja a la tierra y relata su recorrido por todas las regiones del mundo donde ejerce su dominio y su poder, pero solo encuentra su morada definitiva en el pueblo escogido, como el arca, ¿verdad? El arca de la alianza María. Aquí en el pueblo de Israel, la sabiduría ejerce una función cuasi sacerdotal, digámoslo así, casi, porque cuasi es lo mismo. Una función casi sacerdotal, y en Sión se ha afianzado, se ha afirmado, se ha establecido, digámoslo así. Entonces es arca de la alianza, esa función casi sacerdotal de María, que sin ser sacerdote, porque ella no ejerce el ministerio sacerdotal, pero sí todos los elementos que enriquecen ese carácter sacramental del sacerdocio, ella los tenía, porque ella tomó en sus manos, trajo al mundo, dio a luz al Hijo de Dios. Entonces, este crecimiento, digamos, la misma revelación está descrito simbólicamente a través, pues, de toda esta frondosidad grandiosa de los árboles y de los atributos que señalan los versículos del 13 al 18 del Eclesiástico 24. Y este texto acomodado o asignado, aplicado, el Eclesiástico 24, aplicado a la Santísima Virgen María, ofrece un cúmulo de ricas perspectivas. La heredad del Señor sobre la que María reina es el conjunto de las almas justas, y la exuberante descripción de la vegetación en Palestina, que hablan los versos del 13 al 18, decíamos, son aquellos frutos de la piedad mariana a través de toda la historia de la salvación. Y cuando hablamos de historia de la salvación, hablemos desde el mismo protoevangelio del Génesis 3:15. Abraham da los primeros pasos, los patriarcas, los profetas, Cristo mismo, los sacerdotes, los predicadores. O sea, la historia de salvación tiene su plenitud ciertamente en la venida de Cristo, pero la historia sigue. La historia de la salvación sigue hasta hoy, aquí a nuestros días. También, finalmente, pues este capítulo 3 señala algunas figuras y algunos símbolos marianos contenidos en el Antiguo Testamento. Vamos a referirnos a ellos. La liturgia, la devoción popular y los autores espirituales han aplicado frecuentemente en sus oraciones cantos y plegarias con muchos símbolos y con muchas figuras bíblicas sobre María. Esto significa que tenemos que ver en este florilegio, o sea, unas flores sobre María, este florilegio abunda en figuras veterotestamentarias. Tenemos que repetir que no son verdaderos tipos los textos propiamente, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Es decir, que no son personas que en la intención divina hayan prefigurado a María. Pero quizá la única excepción sea el tipos, es decir, personas que en la intervención María prefiguran, en la intervención divina prefiguran a María. La única excepción puede ser el paralelo que señala, pues, el Nuevo Testamento de Eva María, del que podemos afirmar sólidamente que Eva es figura de María. En el Antiguo Testamento, muchas heroínas y mujeres han sido consideradas en la literatura mariana
precisamente como prefiguraciones de María. Y señalemos algunas. Sara, esposa de Abraham, que contra toda esperanza engendra al hijo prometido. Rebeca, la hija de Batuel, la esposa de Isaac, otro patriarca, que era una joven muy agradable y era virgen bellísima, es una figura de María. También María o Miriam, hermana de Moisés, era virgen y era profetisa que entona un estribillo de alabanza a Dios, figura de María también. La madre de Samuel, llamada Ana, que es atormentada por una larga esterilidad, Dios escuchó su oración y engendró un hijo. Esther, esposa de Asuero, liberó al pueblo judío de la persecución decretada por el primer ministro Amán. Figura también de la liberación que ejerció María, ¿verdad? Débora, profetisa y juez de Israel, que liberó a su pueblo de la dominación cananea. María nos liberó también de la dominación del pecado y la muerte. También Judith, que era la viuda de Manasés, era una mujer fiel y temerosa de Dios que cortó la cabeza de Holofernes. Y con todo esto, pues la devoción a María ha cantado estas prerrogativas por medio de comparaciones y analogías que pertenecen pues a toda la historia bíblica. En principio lo que estamos estudiando en este tercer capítulo pues es el Antiguo Testamento. El capítulo cuarto, diré unas par de palabras nada más. El capítulo cuarto trata sobre el título del capítulo es María en el primitivo querigma cristiano. Recordemos que el primer querigma de los apóstoles, el primer anuncio del evangelio estaba centrado exclusivamente en Jesucristo. Ya lo vemos el día de Pentecostés, Pedro y se dirige a todos los pueblos que estaban ahí presentes el día de Pentecostés y dice: este Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. También cuando echan preso a Pedro, a Santiago y a Juan, cuando los meten en la cárcel, ellos le dicen: sepa la casa de Israel que a este Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Y con su poder es que hemos estado curando, porque los acusaban de andar curando en nombre de ese Jesucristo, decían. Entonces, el querigma, ese primer querigma, estaba centrado en Jesucristo. Por lo tanto, no aparece María, ¿verdad? Solamente la Santísima Virgen María en el primer querigma aparece en los Hechos de los Apóstoles 1:14. Recuerden que ella estaba reunida con los discípulos orando para la venida del Espíritu Santo. Y aparece 2 veces en el libro de los Gálatas de San Pablo en el capítulo 4, versículos 4 y 5, ¿verdad? Estos textos fundamentalmente cristológicos, pero por supuesto con muchas consecuencias mariológicas muy interesantes, ¿verdad? Y las interpretaciones marianas de estos textos se ve en ellos, según los estudiosos, una declaración de la virginidad de María, de la maternidad divina de María y de la maternidad espiritual. Porque al referirse al San Pablo de los Gálatas en el capítulo 4 habla de la mujer de la que nace Cristo, que es la madre del Hijo preexistente, enviado del Padre al llegar la plenitud de los tiempos. Dice San Pablo, para que lo escuchemos textualmente: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual, nacido de mujer y sometido bajo la ley. Esta referencia que hace San Pablo a este Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de mujer, ahí hay una declaración muy vivaz de San Pablo sobre la virginidad, porque sabemos por la misma teología que
Y la misma revelación, el mismo evangelio nos dice que el ángel le anunció a María que lo que iba a engendrar en ella no tenía recurso humano, sino que el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. Después hay otras referencias sobre el primer querigma cristiano en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3 y también en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para que ustedes lo profundicen, porque no tiene mayor relevancia entonces la mariología en el querigma primitivo cristiano. ¿Por qué razón? Porque sí ciertamente tiene alguna referencia, pero el querigma, por supuesto, pues que está centrado principalmente en Cristo, pero no deja de tener, como les repito, una cierta incidencia en la mariología, porque San Pablo mismo lo dirá, pues que él nació de mujer, y ese nacimiento de mujer sin participación de varón significa la maternidad divina en primer lugar de María y la virginidad también de María, ¿verdad? Muy bien. Capítulo 5. María en el Evangelio de San Mateo. Antes de entrar a las características generales del relato del Evangelio de San Mateo, veamos una introducción general a los principales evangelios de la infancia de Jesucristo, que son el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Ve que ellos narran el nacimiento, la infancia y la vida oculta, digamos así, de Jesucristo, toda su infancia y juventud, hasta el inicio pues de su ministerio público con el bautismo allá con Juan el Bautista. Entonces, en estos dos evangelios, Mateo y Lucas, en los capítulos 1 y 2 de ambos evangelios, constituyen entonces estos dos evangelios un prólogo a la vida pública del Señor. Y estos dos prólogos diferentes al de Juan, recuérdense que el prólogo del Evangelio de San Juan habla de la divinidad del verbo que existía desde antes de la creación del mundo, eso es San Juan. Pero este prólogo de Mateo y Lucas es distinto al del Juan porque presentan la historia de unos sucesos que tienen lugar y tienen un tiempo determinado en la historia, ¿verdad? Porque incluso hacen referencia histórica de los gobernantes del pueblo de Israel en esos momentos de la anunciación, el nacimiento y lo que es pues todos esos sucesos de la vida primaria de Jesucristo. Estas narraciones de la infancia de Jesucristo no están escritas con un fin primariamente histórico o biográfico, no tienen esa intención, porque recuerden que la intencionalidad de la Sagrada Escritura es teológica, la intención es teológica, la revelación de Dios. Ciertamente hay algunas reseñas históricas de lugar y de tiempo, pero la intención es teológica. En la Sagrada Escritura nosotros no vamos digámoslo así, a quitarnos la curiosidad de las fechas y todas esas cosas, porque es difícil. La Biblia no es un libro de historia, es un libro de la revelación divina. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas dice que después de una seria y competente investigación, lo dice en su introducción, Lucas escribe de una forma ordenada estos hechos acaecidos para dejar patente la solidez de la fe, pues del nacimiento, de la infancia y la vida oculta de Jesucristo. Y por lo tanto, esto está fuera de duda. Esto hace que esté fuera de duda pues este carácter histórico de la narración que dice San Lucas en sus primeros dos capítulos, ¿verdad? Como algunos teólogos contrarios a nuestra fe pues han cuestionado.
Y también es casi seguro que las fuentes orales en las que se basan estos dos relatos son distintas y son independientes, por supuesto, ¿verdad? Mateo y Lucas. Algunos estudiosos han pensado que el texto de Mateo procede de una tradición vinculada a la familia de San José, en tanto que la fuente, digámoslo así, la tradición vinculada con el Evangelio de San Lucas recoge el testimonio más directo de la Santísima Virgen María. Sin embargo, a pesar de las diferencias de estos dos evangelios, entre estas narraciones hay en ambas narraciones un núcleo común muy determinado. ¿Cuáles son esos elementos comunes de los dos textos de Mateo y Lucas? Son pues de que el nombre de la doncella es María y que su condición es virgen. Los dos coinciden de que estaba desposada con José, que era de la descendencia de la casa de David. Recuerden que el desposorio era otra cosa que las nupcias. El desposorio era el momento del compromiso, digámoslo así. Otra coincidencia, elemento común de los dos evangelios es que María concibió cuando aún no vivía junto con José. También coincide en que la concepción virginal de María fue por obra del Espíritu Santo. También coinciden en el que en el anuncio del ángel ha sido a María por un lado y a José también por otro lado. A los dos se les manifestó un ángel. También coinciden los dos evangelios en que el nombre del niño sería Jesús. Y que el nacimiento de Jesús fue en Belén y que el parto tiene lugar cuando José y María vivían juntos en matrimonio legal en tiempos de Herodes el Grande y que posteriormente se establecieron en su domicilio en la ciudad de Nazaret. Entonces, todas estas cosas comunes que tienen los dos evangelios pues ratifican por supuesto también su veracidad. Pero también por otro lado se encuentran algunas diferencias. Recuerden que las fuentes de los dos textos de los dos evangelistas es distinto, ¿no? Decíamos que la fuente del escrito de San Mateo es una tradición vinculada a la familia de San José y que también la fuente de Lucas es el testimonio más directo pues de la Santísima Virgen María. Entonces, por lo tanto, se podrían encontrar algunas diferencias, dice el texto. Por ejemplo, son 5 diferencias, mencionémoslas. Mateo habla de que la genealogía viene al principio del texto y en Lucas viene la genealogía en el capítulo 3, después del bautismo del Señor. Ambas genealogías van en sentido inverso, porque en Mateo comienza de Abraham a Jesús y en Lucas comienza de Jesús hacia atrás hasta llegar a Adán. Es una diferencia pues que da igual. También otra diferencia de los dos textos es de que José es el personaje central de Mateo y María es la que conduce la trama argumental en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Mateo, el importante es José, y en Lucas la fuente importante es María. Otros aspectos de Mateo capítulo 2 no se mencionan en Lucas, y a la inversa, la historia de Juan el Bautista, que ocupa una buena parte del relato lucano, no se cita en San Mateo. Mateo, otro elemento, Mateo se apoya en textos de cumplimiento del Antiguo Testamento, porque acuérdense que Mateo siempre dice, para que se cumpla lo que dijo el profeta, para que se cumpla lo escrito. Esa es un poco la referencia que hace Mateo. Sin embargo, Lucas lo relaciona con las profecías mediante himnos, en donde hay alusiones implícitas pues, a los textos del Antiguo Testamento. A las prefiguraciones del Mesías y de María. Y finalmente en Mateo, la Sagrada Familia vive establemente en Belén.
y solo después de Egipto fija su residencia en Nazaret. Y en San Lucas, José y María tienen su morada en Nazaret. Van a Belén a empadronarse y regresan a Nazaret después de la presentación del niño Jesús en el templo. Esas son un poco a manera de introducción y paralelismo pues, de los dos textos que vamos a estudiar a continuación. En el capítulo 5, pues María en el Evangelio de San Mateo, y el capítulo 6, María en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Digamos entonces ahora algunas características generales del relato de San Mateo. Mateo, decíamos al inicio, que centra su relato en San José. San José pertenece a la casa de David. Se le aparece el ángel en el sueño. Toma a María y la lleva a su casa. San José impone el nombre al niño, etcétera, etcétera. Entonces, el trasfondo teológico está condicionado por el público a quien se dirige este evangelio, los judíos. Acuérdense que la problemática de José era de que él no era el papá de carne y de sangre, sino que era el papá legal. O sea, porque él lo adopta como su hijo a instancia de la revelación que le hace el ángel. José, no temas en recibir a María, tu esposa, y al niño, porque lo que ella va a concebir es del Espíritu Santo. Entonces, él adopta, lo coge. Entonces, Mateo ve una dificultad en cuestiones de moral en la ley judía. Entonces, él, como está escribiendo a sus destinatarios, que son los judíos, entonces por eso él hace esa referencia, para salvaguardar la dignidad misma de la Santísima Virgen María, cuando José toma pues el papel de verdadero padre de Jesucristo. También Mateo quiere demostrarles que Jesús es el Mesías prometido y esperado con tantos deseos del pueblo de Israel. Acuérdense que las profecías dicen todo eso. En el libro donde aparece la historia de David, está la promesa del reino de David, que será para siempre una descendencia de David, será el rey eterno. Entonces, aquí lo que hace entonces Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido y tan esperado por el pueblo de Israel. De aquí que lo primero que se proponga demostrar entonces San Mateo es la presencia davídica en el Hijo de María. A la vez que también, por supuesto, no desdeñar la concepción virginal, la generación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, y también indica que Jesús es el Mesías de origen misterioso que trasciende la mera condición humana. Es el Emmanuel de Isaías en el sentido fuerte del término de este Jesús, Mesías, presencia, origen misterioso. Recuerden que también los profetas habían dicho que Jesucristo nadie iba a saber de dónde venía, porque acuérdense que hay algunas referencias, y este no es el hijo de José, y este no es el hijo de María, pero eso no define pues el origen misterioso, y yo diría también divino, de Jesucristo nuestro Señor por el vientre de María. También Mateo, al señalar a Belén como el lugar de su nacimiento, la huida y el retorno de Egipto y su posterior estancia en Nazaret, todo esto está indicando de que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eran referencia al Mesías. Llamaré a mi hijo de Egipto. Todas esas cosas están en el Antiguo Testamento. Y este texto pone las citas bíblicas. Miqueas capítulo 5, Jeremías capítulo 35, Oseas capítulo 11. Incluso Mateo hace semejanza velada de Jesús con Moisés y con Jacob. Recuerden que muchos decían que el profeta, le decían a Jesús, es el Moisés, el liberador del pueblo de Israel. Pero todo esto tiene un gran sentido teológico y bíblico.
en este estudio que hace y en la presentación misma que hace el Evangelio de San Mateo. Veamos qué dice Mateo en la genealogía, ¿verdad? Mateo comienza demostrando la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hay un paralelismo patente con el Génesis capítulo 5:1. El fin de iniciar con esta genealogía es demostrar que toda la historia de Israel ha sido una preparación para la venida de Cristo. En los versículos del 1 al 17 de este primer capítulo del Evangelio de San Mateo, de una forma unitaria y coherente, introducen los temas que serán prioritarios en su libro. Dice, el Mesías, el pueblo de Dios, el cumplimiento de las profecías, el Hijo de Dios y la escatología. Todos estos elementos que llaman la atención en esta genealogía. ¿Y cuáles serán estos elementos que llaman la atención en esta genealogía? Miren qué interesante la genealogía que hace Mateo. Incluye 4 mujeres en la lista de la genealogía de Jesucristo. Quizá la explicación más plausible es que estas mujeres sean, a pesar de la irregularidad de su maternidad, sean cauce para la realización del plan mesiánico de Dios. Esto tiene el sentido, pues, ¿verdad? El anuncio de estas 4 mujeres, que a pesar de las irregularidades, siempre se cumplirá el plan mesiánico. También la ruptura del ritmo expositivo. O sea, Mateo va exponiendo, ¿verdad? Va exponiendo, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, el otro engendró al otro. Llega un momento que se rompe este ritmo expositivo. En el versículo 16. La construcción gramatical de los versículos anteriores era siempre constante. A engendró a B, B engendró a C, C engendró a F, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el versículo 16 hay un corte del ritmo expositivo y dice, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado el Cristo. Y no dice que José engendró a Jesús, sino que dice Jacob engendró a José, esposo de María. Y hay un corte de ese ritmo expositivo que es muy interesantísimo en el Evangelio de San Mateo. Y esta alteración buscaba conscientemente el evangelista, porque él quería indicar que este evangelio deseaba constatar taxativamente que Jesucristo no era hijo biológico de José, sino que era exclusivamente hijo de María por obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso Lucas lo explica. Lo que pasa es que está presentado de una manera tan sabia y poética que los enemigos del nacimiento de este mismo Cristo no lo entendieron. Y los legalistas también del pueblo de Israel, que hubieran apedreado a la Virgen por haber concebido sin marido, también se evita, pero sin embargo, él lo revela de una manera clara, que a pesar de toda esta tradición de fulano engendró a fulano, el otro al otro, el otro al otro, hasta llegar a Jesús, él hace ese cambio que viene a ratificar, pues, la virginidad perpetua de María, la maternidad divina de María, ¿verdad? Entonces él quería demostrar que Jesús era solamente hijo de María, no era hijo biológico de José. Entonces, por esta incorporación que hace San Mateo, una incorporación indirecta de Jesús en la dinastía de David, porque ciertamente Jesús viene de Dios, no viene de David. Viene de David legalmente porque José lo adopta como su hijo, ¿verdad? Entonces, esta incorporación indirecta de Jesús a la dinastía de David, por ser María esposa de José,
este se transformaba directamente en el padre legal de Jesús. No le parece suficiente a Mateo y por eso el resto de los versículos del primer capítulo, los versículos del 18 al 25, sirven para esclarecer esta conexión que había pues entre José y Jesús. José el padre y Jesús el hijo adoptivo de José. Es hermosa la astucia, la habilidad divina que tiene San Mateo para relatar su genealogía. Vamos a ver después qué dice Lucas en su genealogía. A ver si lo comenta el texto, si no, pues ni modo. Bien, veamos la concepción de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Recordemos lo que hemos expuesto anteriormente, esa exposición de la genealogía de Jesús y que rompe en el versículo 16 esa exposición. Porque Mateo intenta aclarar en el versículo 18 y comienza por la misma palabra utilizada en el versículo 1 de Génesis. El uso del término es bastante llamativo, pues más bien debería haberse empleado Génesis, procreación, porque parece ser que Mateo lo utiliza por influencia del libro del Génesis en el capítulo 2. Según Mateo, María había quedado encinta en el período de los esponsales. Y para dejar todo bien claro, precisa que fue por obra del Espíritu Santo. De esta manera, Mateo evita en el lector de su evangelio cualquier interpretación dudosa sobre María. No así para José, pues a continuación en el versículo 19 dice que José era justo y no quería ponerla en evidencia y resolvió repudiarla en secreto. En la concepción de Jesús pues viene un poco la disyuntiva de esta dificultad que señala el Evangelio de San Mateo sobre San José, que tiene esa dificultad. Y para aclarar la dificultad, dice Mateo que José era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia. Esta palabra está muy bien utilizada porque otros dicen no quería divorciarse, otras versiones, y José no quería divorciarse de María. José no quería dañar a la Virgen. Porque acuérdense que la ley moral del pueblo de Israel era que una mujer encontrada o embarazada por un adulterio, pues era apedreada. Y esa, pues por supuesto que no era ni el plan de Dios, ni la intención de San José, sino que el asombro fue tan grande de San José que analicémoslo y veamos las tres hipótesis de interpretación de esta decisión que tuvo San José y que no la consumó, por supuesto, ¿verdad? Él ya estaba decidido a abandonarla, pero no lo hace. Porque poner en evidencia en primer lugar era pues que al irse él, pues él estaba diciendo que él no era esposo de ella. O sí era el esposo, pero que el embarazo no era de él. Y eso era ponerlo en evidencia. Contarlo tal vez sin ninguna mala intención. Mira, pues yo me separé porque ella quedó embarazada y yo no soy el papá. En primer lugar eso. Entonces, ¿cuáles son las tres hipótesis? La primera hipótesis es una hipótesis de sospecha. José sospechó que María había incurrido en adulterio, pero es un hombre justo, observante de la ley, pero no la ley de Israel, sino la ley de Dios. Y la ley es determinante en estos casos, pues la misma ley de Dios. Esa es la primera hipótesis de sospecha. La segunda hipótesis es la hipótesis de la reverencia. Dice esta hipótesis que María comunicó a José el hecho de la encarnación, pero él era un varón justo y por eso
porque era justo también que su esposo supiera la decisión tomada por María en aquel instante de la anunciación y que hacía relación directa a su futura vida, pues por supuesto de su matrimonio. Entonces, la turbación de José se deriva de la duda de saber si es correcto el apropiarse de una paternidad que solo le pertenece a Dios. Fíjense bien, entonces la reverencia es que José nunca dudó de que ella hubiera sido adúltera, sino que él tenía el temor por su misma justicia de apropiarse de una paternidad que solo le correspondía a Dios. Y la tercera hipótesis para interpretar esta decisión que no tomó San José es la hipótesis de la inocencia, ¿verdad? Dice esta tercera hipótesis que José, conociendo la santidad y la perfección de María, nunca dudó de la honradez de su esposa. Él capta que algo sobrenatural y extraordinario ha acaecido en su vida, pero desconoce cómo, no sabe cómo fue eso. Entonces, como es un hombre justo, José, la justicia de José consiste entonces en que no quiere interferir en los planes de Dios sobre María, ni quiere presentarse él como el papá de un niño cuyo origen desconoce en el sentido de que es un misterio, el misterio de Dios. Entonces, él desea refugiarse en el silencio y en el abandono, ¿verdad? Por eso, entonces, el ángel viene en su ayuda a quitarle esta incertidumbre de su vida, ¿verdad? Lo señala pues el mismo el Evangelio de San Mateo en los primeros capítulos, en los versículos 20 y 21. El ángel le pide solo una cosa a José, que tome a María consigo, es decir, que no la repudie. Dios desea que José intervenga de una manera positiva en la vida que se está gestando en el seno de su esposa, la Santísima Virgen María. Entonces hay tres elementos que debemos considerar, los elementos que debemos considerar en estas tres hipótesis. Dios quiere incorporar a Jesús en la genealogía de José, hijo de David. Y por esta incorporación Jesús es el verdadero miembro de la familia davídica, la familia de David. José, por su parte, es constituido por voluntad divina en padre de Jesús. José, por lo tanto, no solo es padre adoptivo, ni solo padre legal, sino que hay un querer explícito de Dios que le confiere una paternidad única e irrepetible, es una verdadera paternidad la de José. Aquí no hay que, incluso a veces lo decimos de una manera despectiva, no, es que José era el padre adoptivo de Jesús. Aquí, por el querer explícito de Dios, a José se le confirió una paternidad verdadera, única e irrepetible. Por lo tanto, José no es ni padre natural ni meramente nutritivo, sino que la paternidad de José es un privilegio que Dios le dio. Dios introduce de esta manera a José no en la generación del Hijo, pero sí en el nacimiento de Jesús. Él estaba ahí en el nacimiento de Jesús. Entonces, esta paternidad privilegiada le confiere el derecho de poner el nombre al niño Jesús. José es el que le pone el nombre a Jesús en la presentación del niño Jesús en el templo, ¿verdad? A los 40 días. Entonces, resumiendo la concepción de Jesús, podemos decir que José, admirado con tanta grandeza, con tanta pureza, con tanta dignidad de la Santísima Virgen María, él se sintió indigno de estar metido en ese paquete de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Pero Dios le quita pues esos temores y le dice, no, vas a ser verdaderamente su padre. Tú lo vas a adoptar, yo te doy, dice el Padre Eterno, te doy una paternidad verdadera, única e irrepetible. Dios devela entonces a José
el misterio de la generación de Jesús. Lo concebido en María, le dice el ángel, es por obra del Espíritu Santo y no obra de varón. Aunque el tema central de estos versículos de Mateo es la paternidad de José sobre Jesús, y con ello su vinculación de Jesús a la dinastía de David, aflora una vez más, no sin intención, ¿verdad? Afloran sin ninguna intención la virginidad de María en la generación de su hijo, como un elemento fundante de toda esta escena, pues, del matrimonio de María con José, la anunciación, la maternidad, la encarnación del Verbo. Toda esta escena revela sin intención, pues, la divinidad de Jesucristo, la virginidad de María. Son elementos principales. Pues desde el principio, entonces, esta escena deja patente que el Mesías, a la vez de ser descendiente de David, tiene una procedencia que trasciende la mera generación natural. O sea, la generación natural del ser humano es sobre su mamá y su papá. Pero en el caso de Jesús, esta generación de él trasciende, pues, esa generación natural de los seres humanos. El hijo de María no es simplemente el hijo del carpintero, como dice Mateo capítulo 13, sino que su origen es misterioso. Y a continuación Mateo hace una referencia explícita al profeta Isaías en el capítulo 7. Con esta profecía del Antiguo Testamento se desea reforzar lo expuesto, pues, en estos versículos anteriores referidos con San José. Este oráculo del libro de Isaías, proclamado 700 años antes, se realiza plenamente en la generación de Jesús. María es la Partenos. El Partenón es la Virgen. Esa Virgen que concibe y da a luz al Dios con nosotros, al Emmanuel, en el sentido más pleno de la profecía de Isaías. Mateo pretende entonces dejar patente a todos los lectores de su evangelio que María concibió a su hijo de una manera única y extraordinaria. También deja explícito que en Jesús se realiza plenamente la obra del Espíritu Santo, que está prefigurada también proféticamente en el Antiguo Testamento. Es decir, el Evangelio no pretende demostrar la concepción virginal, sino que al contrario desea poner en evidencia el cumplimiento del texto profético del profeta Isaías, capítulo 7, 14, mediante el hecho que narra, pues, en estos textos o en estas perícopas del pasaje donde el ángel le anuncia a José, etcétera, etcétera. Finalmente, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, 24, muestra la obediencia de José a la indicación angélica, la indicación del ángel. Entonces son, en este sentido, la manifestación del fiat del esposo de María. Si María dijo sí en el momento de la anunciación, José le dijo sí al ángel cuando recibe, ¿verdad?, a su esposa María, ocupando el puesto de padre de Jesucristo y cónyuge de María, queridos por Dios. Estos dos elementos, estas dos labores que le pide a José el ángel: ser el padre de Jesús y ser el verdadero cónyuge amado de Dios y querido por Dios para la Virgen. Entonces, la redacción del último versículo está en función de la profecía de Isaías capítulo 7, citado, pues, en el versículo 23 de San Mateo 1, 23 y 24, y cuyo cumplimiento interesa subrayar. Mateo quiere subrayar esto: la que se encontró encinta virginalmente, versículo 18, y da a luz sin que haya
intervención de varón en el versículo 25. Sin embargo, la partícula eos ou donex es una expresión del Evangelio de San Lucas que dice, y ella no conocía hasta que. Esa partícula hasta que los protestantes la cogen, dice, entonces hasta que dio a luz, quiere decir que después tuvieron relaciones. No es eso no significa esta partícula hasta que. No insinúa que después la haya conocido como mujer, habían tenido relaciones. Solamente esta partícula hasta que subraya que la virginidad de María era real en el momento del parto del Señor. O sea, en el momento del embarazo, en el momento del parto y después del parto, según el lenguaje bíblico. Entonces, reafirmemos que también, según este mismo lenguaje bíblico, el término hasta que es aseverativo, pero no exclusivo. Por lo tanto, solamente indica una situación presente. José respetó su virginidad hasta el parto del niño, dice Mateo. En este texto no dice nada de lo que sucedió después del parto. Esto quiere decir, por ejemplo, que Dios va a estar con nosotros hasta que nos muramos y después ya no va a estar. Entonces no es ese el sentido bíblico de esta partícula, el hasta qué, ¿verdad? Sino que es una condición de presente únicamente. En el parto, hasta que dio a luz, él no la conoció, dice San Mateo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.